Hoy tenemos la CRD 126, que es una BMW R100 RS del año 80, que se va a París. Va a formar parte de una colección de motos customizadas muy especial y eso ha hecho que las exigencias sobre esta preparación sean muy altas. Así que los chicos de Café Racer Dreams se lo han tomado en serio y, como siempre, la parte delantera está protagonizada por componentes Moto Gadget de tope de gama, como ese cuadro Tiny que está integrado en el faro, los retrovisores pulidos de aluminio, que son una maravilla, estos pulsadores mini y también los intermitentes que se acoplan en el extremo del manillar. La decoración también es muy elegante, consigue un conjunto muy sobrio, toda, como veis, completamente en negro, solo tiene esos dos pequeños filetes que rodean guardabarros y depósito en gris, con lo que se consigue eso que decía, una estética elegante, una estética negra muy impactante, sobre todo cuando la veis aquí en persona. Otro de los detalles que diferencia esta CRD 126 es el asiento monoplaza, que a la vista tiene una estética muy retro por cómo está cosido ese cuero, esa piel de bovino de 3,5 milímetros, que es igual a la que se utiliza en las sillas de montar en la hípica, así que le da un toquecito, le da un sabor muy especial. Y siguiendo con la evolución de las últimas motos que hemos visto en Café Racer Dreams, tenemos innovaciones como el localizador GPS, que permite encontrar la moto en caso de pérdida o sustracción solo con utilizar la aplicación del teléfono, algo que dice mucho de cómo evoluciona el equipamiento de estas motos según vamos viendo esa progresión, esa evolución, esos nuevos modelos. Otro detalle curioso también que sigue en esta línea es cómo se ha introducido el cableado por ese soporte artesanal de la matrícula, ya que los cables van por dentro del tubo y no se ve nada, con lo que consigue una estética mucho más limpia de la parte trasera. De hecho, se alimentan esos intermitentes rizoma minimalistas que consiguen un conjunto estético impecable detrás. El motor, como siempre, se ha restaurado, se ha puesto al día con esa pintura al polvo en negro, negro mate, que combinado, como decía, con todo ese conjunto, y se utilizan escapes Trumpet con tratamiento de ceracote aquí, y además llevan DB Killer artesanales hechos por CRD para conseguir un sonido ad hoc a esta moto tan especial. Así que, como podéis ver, la CRD 126 es otra de las creaciones de CRD que va subiendo el listón con respecto a las motos que habíamos visto años atrás y va a formar parte de una colección muy especial con elementos también en la parte ciclo, como esos discos Brembo, bomba Brembo de frenos para mejorar un poco su comportamiento, suspensiones, como siempre la horquilla se rehace para que tenga un mejor comportamiento, y detrás han puesto estos estilizados amortiguadores Hagon que le dan el toque final y el remate no solo estético sino también de comportamiento, junto a las estriberas Tarozzi y al manillar Rental, que está muy bajito. Pues tenemos la CRD 126, que, como hemos dicho al principio, va a ser una joya más de una colección francesa.